de verdad, para nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, de parte de Dios. Y como les estaba diciendo, ya muchos profetas lo han dicho, ya muchos profetas lo han expresado a nuestra señora presidenta. Por eso en esta noche aprovechamos las redes para mandarle ese mensaje, ¿verdad? De que se cuide. Pero más que cuidarse, yo quiero decirle a la señora presidenta Claudia Sheinbaum que hay un decreto sobre tu vida. Y ese decreto lo han dado las tinieblas. Lo han dado las tinieblas que se adoran en México. Lamentablemente nuestro país de México no ha sido entregado a nuestro Señor Jesucristo, al que da la vida, sino que nuestro país México ha sido entregado a la muerte, porque mucho mexicano y mucha mexicana está adorando actualmente a la muerte en este territorio nacional, en nuestro país México. Por eso yo le mando este mensaje a la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta elegida por Jesucristo, para ponerla al frente de esta nación. Yo hoy le digo, con todo el respeto y el honor que nos merece, entrégate a Cristo. Todavía tu alma puede salvarse. Todavía tu alma puede salvarse. Es lo que te puedo decir en esta noche, doctora Claudia Sheinbaum. Todavía tu alma puede salvarse. Jesús quiere alargarte la vida. Jesús quiere alargarte la vida. Jesús de Nazaret, el que hace milagros, el que hace maravillas, pero la decisión es tuya. La decisión es tuya, porque si tú no eliges a Jesús de Nazaret, hay un decreto de las tinieblas sobre tu vida. Hay un decreto de las tinieblas, de la muerte que se adora en México. Hay un decreto sobre tu alma, sobre tu vida y sobre tu salud. Por eso en esta noche, nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo evangélico que representamos a Jesucristo en esta nación mexicana, queremos decirte: todavía hay tiempo. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya vida, el Señor todavía quiere alargarte los días, doctora Claudia Sheinbaum. Pero la decisión es tuya. Hay dos caminos. Y esto se va a quedar grabado en las redes sociales para testimonio de lo que va a acontecer. Pero lo que va a acontecer depende de la decisión de nuestra señora presidenta. Lo que va a acontecer en la vida de la señora presidenta Claudia Sheinbaum depende de la decisión de ella. Si decide elegir el camino de Jesucristo y entregarle a la nación mexicana en las manos de Jesucristo, el Señor Jesús va a alargarle sus días y le va a dar salud. Pero si ella toma otra decisión, va a ser otro camino el que le espera para su vida. Yo, de parte de Dios y con todo el amor de Cristo, le digo: entréguese a Cristo, todavía hay tiempo. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. ¿Amén? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo quiero decirte en esta noche, tú que estás aquí, tú que estás en la transmisión, ¿de cuál tipo de hermano o de hermana eres? ¿De los que tienen mucha fe? ¿O de los que no tienen fe? ¿O de los que tienen poquita fe? ¿O de los que ya casi se les anda acabando la fe? ¿De cuál eres tú en esta noche? Yo vine a preguntarte de parte de Dios. ¿De cuál eres tú? Yo quiero que levantes tu mano si tú eres de los que tienen mucha fe en nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres de los que tienen mucha fe en esta noche, te felicito tú que estás levantando tus manos ahí en la transmisión. Te bendigo en el nombre de Jesús y digo: qué bueno que tienes mucha fe, ¿verdad? Qué bueno que tienes mucha fe, porque si tienes mucha fe, entonces tú eres el próximo que va a recibir un milagro de parte de Jesús. Tú eres el próximo que vas a recibir salud, larga vida, bendición tras bendición, victoria tras victoria, y no va a haber nada que sea imposible para ti ni para los tuyos, porque tú estás poniendo tu fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso en esta noche quisimos dar el mensaje de exhortación para nuestra señora presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum de nuestro país, México. Quisimos darle el mensaje de exhortación, que tenga fe, pero en Jesucristo. Porque no sabemos en qué tenga fe ella, ¿verdad? O si ella sea declarada atea, no lo sabemos, solamente ella lo sabe. Pero hoy le quisimos exhortar que tenga fe, porque dice la palabra que dice la palabra de Dios, no digo yo, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe los enemigos te derrotan, ¿sí?
Y para nuestra señora presidenta, ¿verdad? Que está expuesta a tantos enemigos públicos y espirituales, ¿verdad? Pues nosotros le invitamos en esta noche que tenga fe y que se agarre fuertemente de la mano de nuestro Señor Jesucristo y que crea en nuestro Señor Jesucristo. Es lo que más anhelamos en el pueblo evangélico, ¿verdad? Que ella tenga fe para que Dios pueda hacer un milagro de alargarle su vida, ¿sí? Pero bueno, ¿verdad? Ya hicimos la invitación, la exhortación en esta noche, porque a los ministros de Dios nos es dada esa palabra de exhortación, ¿verdad? Aún para nuestros gobernantes, no solamente para el pueblo de Dios, sino también aún para nuestros gobernantes, ¿verdad? Porque ellos también merecen una oportunidad de acercarse a Cristo, porque ellos también, cuando están en problemas, cuando tienen enemigos muy fuertes en sus vidas, enemigos que ya los están acechando hasta la muerte, lo repito. Entonces, por eso es cuando los profetas de Dios, los ministros evangélicos, nos levantamos a darle al gobernante una palabra de parte de Dios para que se acerquen a Dios mientras haya vida, porque todavía hay tiempo. No quisiéramos que se acabara ese tiempo, pero sabemos también que hay un tiempo, y el tiempo también se puede acabar. Aún para los gobernantes de este mundo, el tiempo también se puede acabar, porque la vida no la tenemos comprada. Por eso, antes de que se acabe ese tiempo y antes de que se acabe la vida de cualquier ser humano, incluyendo nuestros gobernantes, antes de que se acabe esa vida, nosotros nos levantamos a dar un mensaje de exhortación. Pero depende de cada persona, ¿verdad? De cada ser humano, de cada gobernante, de cada nación, si cree el mensaje o si no lo cree. Están en todo su derecho de creer el mensaje de Jesucristo o de rechazarlo. Pero las consecuencias se van a notar luego. Y qué bueno que estamos grabando el día de hoy en las redes sociales, porque las consecuencias se van a notar luego, ¿verdad? Porque el Señor ya ha estado hablando a los gobernantes, ¿verdad? A muchos gobernantes. Y también nos está hablando a nosotros, hermanos. También Jesús nos está hablando a nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Que nosotros también sigamos en el camino con Cristo, porque también para nosotros hay un tiempo, ¿verdad? Y como dice la Biblia, tenemos que andar aprovechando bien el tiempo. ¿Y qué significa andar aprovechando bien el tiempo? Bueno, aprovechar bien el tiempo, según la Biblia, significa que debemos de aprovechar nuestro tiempo en esta tierra, en esta vida, pues para cada día tener más fe en nuestro Dios, en nuestro amado Señor Jesucristo, para que cada día tú y yo podamos disfrutar una mejor vida, para que cada día podamos disfrutar milagros, sanidades, maravillas, bondades del cielo. Para eso necesitamos aumentar nuestra fe cada día. Y yo hoy quiero ir a la palabra de Dios, a Primera de Timoteo 6:12, donde dice, ¿verdad? Donde Dios le dice a Timoteo, le dice, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:12, le dice, pelea la buena batalla de la fe, pero de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque a lo mejor hay seres humanos que le tienen fe a otra cosa y no le tienen fe a Cristo. Y le tienen fe a muchas cosas, pero no a Cristo. Nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo creyente en Jesucristo, le tenemos fe, pero a Cristo. A Cristo, porque ya dijimos en esta Semana Santa que pasó, ¿verdad? Que Él fue el que derramó su sangre por nosotros, que Él fue el que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. No fue otro, no fue otra. Fue Él, fue Jesús el que hizo ese sacrificio. Por eso nosotros estamos creyendo que Él es el único Dios verdadero y que no hay otro como Él, porque no hay otro que haya hecho un sacrificio como Él. Por eso creemos que es Él, ¿verdad? Y en esta noche vine a decirte de parte de Dios, Primera de Timoteo 6:12, que pelees la buena batalla de la fe, porque la palabra dice que es una batalla, es una lucha, pero es una lucha diaria. Es una lucha diaria que tú tienes que, cada día que amanece, tú tienes que elegir en quién creer y en quién no creer, ¿verdad? Cada día que amanece, cada día que sale el sol, Dios te da la oportunidad de que creas en Él. Jesús te da la oportunidad de que creas en Él. Miren, Jesús le da la oportunidad hasta a los pájaros, hasta las aves del cielo que andan volando. A ellos también les da la oportunidad de creer. ¿Y qué pasa todos los días al amanecer? Ellos creen.
Ellos creen en Jesús porque ellos empiezan a cantar muy de mañana, ¿verdad? Bien temprano, andan cante y cante. Pero ¿a quién le están cantando? No a nosotros. Ellos le están cantando a Cristo. Y ellos cada mañana deciden creerle a Cristo. Que Cristo les va a ayudar, que Cristo les va a dar alimento, que Cristo les va a dar todo lo que necesiten en su diario vivir. Así nosotros, el pueblo cristiano de Dios, de Jesús, también necesitamos cada día creer. Y que nada ni nadie te robe la fe en Cristo, que nada ni nadie te desvíe de la fe en Cristo a creer en otra cosa, que nada ni nadie te lleve a un estado de desánimo donde ya no hay fe, ni en Cristo ni en nada. Hermanos, ¿cuántas personas a veces caen en esos estados de desánimo, verdad? De que ya no hay fe, o ya hay muy poca fe, ya se les está acabando la fe. Yo les diría, se les está acabando la batería, ¿verdad? Hay que recargar la pila. A veces tenemos que recargar la batería, tenemos que recargar la pila para seguir creyendo, para seguir recibiendo milagros, porque si no hay fe y no hay esa pila, no hay esa batería, no vas a recibir milagros. Tengo que decírtelo en esta noche. Por eso es necesario que recargues tu batería de la fe. Por eso dice ahí en 1 Timoteo 6:2, pelea la buena batalla de la fe. Que nada, en esta pelea, en esta lucha por la fe en Cristo, tienes que enfrentarte a lo que sea para que nada ni nadie te robe la fe. Que la flojera no te robe la fe, ¿verdad? Que la flojera no te robe la fe. Que si de repente te sientes mal de salud, que no te robe la fe eso. Cada vez que te sientas mal de salud, piensa y aférrate a la fe y di, con mi fe en Cristo Jesús voy a ser sana, voy a ser sano. Esta es una oportunidad para obtener un milagro de sanidad. Cuando se te ande acabando el dinero, dile, ay, no voy a renunciar a la fe en Cristo Jesús. Al contrario, voy a tener fe en que Jesús hace milagros financieros. Y voy a poner mis finanzas en las manos de Dios para que Dios los multiplique. Así como multiplicó los panes, así como multiplicó los peces. Y en vez de que tu fe disminuya, entonces lo que vas a hacer es que tu fe aumente. Y entonces recibirás los milagros que necesites, los milagros que anheles, los milagros que necesiten tus hijos, tu familia, tus seres queridos. Cualquier milagro lo vas a recibir cuando aumentes tu fe. Por eso dile ahorita a tu hermano que está a tu lado, dile al que está a tu lado, pelea la buena batalla de la fe, hermano, hermana, pelea. No te rindas, que nadie te robe tu fe. Dile a tu hermano, a tu hermana, no le permitas a nadie que te robe tu fe en Cristo Jesús. A nada ni a nadie se lo permitas, porque de eso depende tu milagro. Díselo tú que estás en las redes sociales en esta noche. Dile, de eso depende, de tu fe dependen tus milagros. De la fe en Cristo dependen tus victorias. Amén. Y si no me creen, vamos a poner ejemplos en la Biblia, hermanos. Vamos a poner ejemplos en esta noche. Vamos ahí al libro de... Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 8, versículo 5. Vamos a ver varios milagros que hizo Jesús por el solo hecho que la gente tuvo fe en él. Amén. Mateo capítulo 8, capítulo 8, versículo 5. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Empezamos a leer Mateo 8, 5 al 13. Aleluya. Dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Aleluya. Amén. Mateo 8, 5. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 8, 5. Aleluya. Dice ahí la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor,
mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por ese milagro. Aleluya. Hermanos, Jesús mismo se maravilló de tanta fe en este hombre, ¿verdad? Tanta fe que dijo, con que solamente digas la palabra. Ya esa persona, el centurión, no estaba pidiendo que lo tocara, ¿verdad? A su criado, no, él ya decía, con que solo digas la palabra, Jesús. No importa si lo tocas, si no lo tocas, si lo visitas, si no lo visitas, con que solo digas la palabra que va a ser sano, mi criado, con eso tiene mi criado para ser sanado. Por eso Jesús se maravilló y le dijo, ¡ay, cuánta fe! ¡Cuánta fe! Y le dijo, como creíste, te sea hecho. Como creíste, te sea hecho. Y en esta noche el Señor Jesús te viene a decir a ti que me estás viendo ahorita en el Facebook, en el YouTube, a ti que estás aquí, el Señor Jesús te viene a decir, como creíste, te sea hecho. Como creíste, te sea hecho. Así que más te vale en esta noche creer lo bueno, creer por tu milagro, creer por tu sanidad, creer por tu victoria, porque como creíste, te será hecho. Y eso es para las dos cosas, hermano. Cuando tú crees en lo bueno, te pasa lo bueno, pero cuando crees en lo malo, también te pasa lo malo. Entonces necesitas creer lo bueno que viene de arriba, de lo alto, de Jesucristo, ¿verdad? Para que te pase lo bueno, para que te pasen esos milagros tan grandes que hizo Jesús en aquel tiempo y que los estamos leyendo hoy, pero que no eran solamente los milagros para ese tiempo, sino siguen siendo los milagros también para nosotros. Hoy en día yo no me canso de predicarle al pueblo de Dios, no me canso de predicarle de milagros. Y hay gente que me dice, pero ¿por qué tú nada más estás hablando de milagros y milagros y milagros? Porque eso es lo que hemos visto de parte de Dios. Yo no te puedo hablar de lo que no he visto, yo te hablo de lo que he visto. Milagro tras milagro, victoria tras victoria, triunfo tras triunfo, sanidad tras sanidad. Aunque haya gente que no quiera creer en eso, te hablo de lo que he visto. Y aún de lo que todavía no veo, pero creo que va a suceder. Respecto a milagros tras milagros, te hablo de eso. Y yo tengo que predicarte de lo que hizo y sigue haciendo y va a seguir haciendo nuestro amado Jesucristo. Porque Jesús quiere que tú tengas más fe cada día. Que tu fe nunca se acabe, sino que cada día aumente. Jesús no quiere que tu fe disminuya. Jesús quiere que la fe del pueblo de Dios aumente cada día para que siga recibiendo de parte de Él. Amén. Y hermanos, quiero ir a la palabra, ¿verdad? Que está escrita. La palabra escrita es San Juan 4:39. San Juan 4:39. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana. La mujer samaritana se quedó impactada, ¿verdad? De todas las palabras que le dijo nuestro amado Jesucristo. Y entonces ella tuvo fe. Cuando ella habló con Jesús, ella tuvo fe, la mujer samaritana. Y eso viene ahí en el libro de San Juan 4:39. Porque ahí, ¿verdad? Dice
que como la mujer samaritana tuvo fe en Jesús, porque ella habló cara a cara con Jesús. A ella nadie le platicó de Jesús. Ella habló con Jesús, cara a cara. Ella lo vio. Ella le platicó con él. Y ella tuvo mucha fe en él. Y eso dio como consecuencia, ¿verdad?, que ella transmitiera esa fe a otros de su pueblo. Amén. Por eso dice el libro de San Juan 4:39. Vamos a leerlo ahí en la palabra de Dios, San Juan 4:39. Aleluya. Gloria a Dios. Dice ahí, San Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesucristo, por la palabra de la mujer samaritana que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que he hecho. Amén. Entonces, hermanos, tú y yo deberíamos ser como la mujer samaritana. Debemos aprender eso, ¿verdad?, de la mujer samaritana. Que ella tuvo fe en Jesús, pero ella no se guardó esa fe para ella sola. Ella no dijo, no, pues yo sé que Jesús hace milagros y hasta me hizo milagros y me lo voy a guardar yo solita, no lo voy a compartir a nadie. No, la mujer samaritana dijo, yo tengo que ir a contarle a todo mi pueblo. Por eso dice que ahí que muchos de los samaritanos, es decir, muchos del pueblo de Samaria, muchos de los que vivían ahí alrededor de esta mujer, ¿verdad? Muchos creyeron, dice ahí, muchos creyeron por la palabra de la mujer. Es decir, ella le anduvo contando a todo el mundo. Ella no se guardó los milagros para ella. Ella no se guardó solamente para ella que ella había conocido al Cristo de la gloria. Ella empezó a hablar con todos. Y ella empezó a decirles a todos los que necesitaban un milagro, ve con Jesús, ve con Jesús, ve con Jesús. Miren, ayer estaba viendo yo el capítulo que están pasando ahorita. Les invito también a ver la serie de Imagen Televisión a las 7 de la noche. La serie de Imagen Televisión que se llama Los Milagros de Jesús. En estos días han estado transmitiendo esa serie en Imagen Televisión, Los Milagros de Jesús, así se llama la serie. Y ayer yo la estaba viendo y precisamente era un capítulo donde hablaban de la mujer samaritana. Y entonces ahí, ¿verdad?, en la serie de los milagros de Jesús, pasaban como la mujer samaritana, en esa época ahí donde ella vivía, en la ciudad donde ella vivía, ¿verdad?, había muchos niños enfermos, muchas personas enfermas. Y entonces ella, pues habló con Jesús, ¿verdad?, cara a cara con Jesús. Jesús le dijo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Dios verdadero. Y ella le creyó, ¿verdad? Y entonces ahí en la serie, me gusta mucho ver esas series de los milagros de Jesús porque pues ahí ves, ¿verdad? Ahí ves ahora sí que a todo color, ves ahí todo lo que hizo Jesús, pero también ves cómo reaccionó la mujer samaritana. Y ella lo que hizo es que ella empezó a ir a todas las casas ahí de su ciudad, empezó a ir a cada casa donde había un niño enfermo, empezó a ir a cada casa donde había una persona enferma. Y iba y les tocaba la puerta y les decía, yo sé quién te puede sanar. Y les decía, Jesús te puede sanar, yo acabo de hablar con él. Y andaba ella de puerta en puerta, ¿verdad?, diciéndole a todo mundo que ella veía enfermo o enferma, ¿verdad? Ve con Jesús, él te va a sanar, él te va a curar, él te va a hacer el milagro, ve, ten fe en él, ten fe en él. Y andaba ella prácticamente, ¿qué andaba haciendo? Andaba predicando. Andaba aparte dando su testimonio, porque ella les decía, ¿verdad? Mira, Él es Jesús, Él es el Mesías, Él es nuestro Dios, mira, Él ya me hizo milagros, mira, yo ya hablé con Él. Mira, Él cambió mi vida. Y andaba ella, ahí en la serie se ve muy bonito cómo ella hace todo eso, ¿no? Y entonces yo estaba pensando, ¿verdad?, cuando estaba viendo la serie de los milagros de Jesús a la mujer samaritana, yo decía, así es como quisiera que Jesús anduviéramos hoy todos.
¿verdad? Que cuando tú y yo miremos a alguien enfermo, luego le digamos, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que te puede sanar. Se llama Jesús. ¿Sabes qué? Yo sé quién te puede resolver tus problemas económicos. Se llama Jesús. ¿Sabes qué? Yo sé quién te puede resolver tus problemas familiares. Se llama Jesús. Y hay que contarle a la gente, hermanos. Hay que contarle a la gente lo que Jesús ha hecho por nosotros. Hay que contarle los milagros financieros que nos ha hecho Jesús. Hay que contarle los milagros de la salud que nos ha hecho Jesús. Hay que contarle los milagros en todas las áreas de tu vida donde Dios te haya hecho milagros. Cuéntalos, hermanos, cuéntalos. No te guardes los milagros nada más para ti o para los tuyos. No te guardes los milagros nada más para ti y para los de tu iglesia. Porque es bueno, ¿verdad? Es bueno que cada vez que Jesús te hace un milagro, tú lo compartas en tu templo, en tu iglesia, en tu congregación. Eso es muy bueno, gloria a Dios. Pero mejor, mucho más bueno sería que aparte de tú contar los testimonios en tu iglesia, de los milagros que te hace Jesús o de las victorias que te da Jesús, más bueno sería, más bonito sería que también se lo compartas a la gente que no viene a la iglesia. A la gente que nunca ha venido a una iglesia donde se predica Cristo. Más bonito sería, ¿verdad?, que tú le compartieras a esa gente, y mucho más si tú ves que esa gente tiene alguna necesidad, si tú ves que esa gente está padeciendo por algún problema, por alguna escasez económica, por alguna necesidad económica o alguna necesidad en su cuerpo o en su alma. Más bonito sería que tú les digas a dónde ir, que tú les digas dónde van a encontrar su milagro. Y eso es lo que quiere Jesús. Luego fíjense que en la misma serie, Jesús le dice a la mujer samaritana, estoy hablando de la serie, ¿verdad?, de los milagros de Jesús, que tiene mucha relación con la palabra de Dios, ¿verdad?, con la Biblia. En la serie, ¿verdad?, pusieron un capítulo donde eran tantos y tantos los enfermos y los que necesitaban un milagro de parte de Dios, que Jesús le dice a la mujer samaritana ahí en la serie, ¿verdad?, le dice, ¿sabes qué? Reúnemelos a todos ahorita en la plaza del pueblo. Reúnemelos a todos y ahí los voy a sanar. Pero no dijo voy a sanar a todos, dijo voy a sanar a los que tengan fe. Y aunque explícitamente la palabra de Dios no dice que los reunió en una plaza, pero nosotros a través de la serie nos podemos imaginar cómo Jesús también quería que la gente se reuniera. Porque la palabra de Dios sí dice que hay que congregar al pueblo, que hay que reunir al pueblo para que una vez teniendo al pueblo ya reunido, sea ahí donde Jesús haga milagros. También, ¿verdad? Porque ciertamente dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Y si Él está en medio de nosotros en la reunión, ¿qué significa? Que Él va a venir a hacer milagros a la reunión también. Por eso también a veces es bonito, ¿verdad?, decirle a la gente, oye, pues te invito allá donde nos reunimos con Jesús. Te invito a que ahí, en la reunión, tú le pidas un milagro a Jesús. El milagro que ocupes, el milagro que necesites. Ahí Él nos va a visitar también. Y ahí tú le puedes pedir lo que necesites y ahí vas a ver también sus milagros. Amén. Amén. Por eso a veces, ¿verdad? A veces cuando alguien nos dice, pues necesito un milagro de parte de Dios, pues a veces los invitamos a la reunión, ¿verdad? A veces les invitamos a la congregación, vaya, ¿verdad?, tal día, tal hora y reciba su milagro. Reciba su milagro de parte de Dios, porque, hermanos, es bien sabido, ¿verdad?, que nunca va a ser en vano el tiempo que le estás dedicando a Dios, nunca va a ser en vano. Siempre va a traer recompensa el tiempo que tú apartes para Dios, el tiempo que tú le dediques a Dios, siempre va a ser recompensado. ¿Y cómo te lo va a recompensar Dios? Con lo que necesites. Con lo que necesites de Él. Así es como Dios recompensa a sus hijos, a sus hijas, a los que le honran, a los que le buscan, a los que tienen fe en Él. Primeramente fe, hermanos. Primeramente fe.
Porque también dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Por eso lo primero que te va a pedir Jesús, ¿verdad? Cuando tú le pides algo, ¿qué va a hacer? La fe. Lo primero que Jesús no te va a pedir, ay, quiero que seas perfecto, quiero que seas el super perfecto. No, ¿verdad? Porque para eso Él murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Porque Él sabía que los seres humanos jamás iban a ser perfectos ni perfectas, ¿verdad? Entonces dijo, pues voy a hacer el sacrificio en la cruz para perdonar sus pecados, ¿verdad? Para los pecados de mis hijos, de mis hijas. Pero Él sí te pide que tengas fe. Él sí te pide que tengas fe. Y que si tú tenías antes fe en otras cosas que no eran Él, pues Él sí te pide dejar aquella fe en otras cosas y enfocar tu fe en Él y solo en Él. Él te pide, dice, ¿quieres un milagro de mi parte? Necesitas tener fe en mí y solo en mí y solo en mí, porque también dice la palabra que nuestro Dios es celoso. Él es celoso, ¿verdad? Y tiene todo el derecho de ser celoso. Él tiene todo el derecho de ser celoso porque Él es el rey del universo, el rey de la creación, el rey de reyes, el señor de señores, el más hermoso, el más precioso. Él tiene derecho a ser celoso. Por eso Él pide exclusividad. Yo siempre digo, Él pide ser exclusivo. Él pide que tengamos una fe exclusiva en Él y en nadie más. Él dice, yo no quiero que le tengas fe a otra cosa más que a mí, dice Jesús. ¿Verdad? Y eso es lo que Él pide. Y estas personas que recibieron milagros en la Biblia de parte de Jesús fue porque tenían una fe exclusiva en Él y en nadie más. Y enfocaron su fe y su mirada y su confianza en Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces, hermanos, si seguimos leyendo, ¿verdad? Seguimos leyendo los milagros de Jesús. Dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? En Mateo 13:53. Mateo 13:53. Aleluya. Yo quiero leerles un pasaje donde hubo gente que no recibió milagros. ¿Saben por qué no recibieron milagros? Porque no tenían fe en Él. Y hay que leer eso también, ¿verdad? Que cuando la gente no tiene fe en Él, pues es muy difícil que reciban un milagro de parte de Él, porque Él lo que pide es tener fe en Él. Amén. Entonces ahí en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 53, vamos a empezar a leer dónde, en qué ciudad Él casi no hizo milagros, porque ahí no le tenían fe a Jesús. Dice ahí en el capítulo 13 de Mateo, versículo 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y luego dijeron en el 13:55 de Mateo, 13:55 de Mateo, dijo la gente de ahí de Nazaret, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dice, no hizo allí en Nazaret, porque está hablando la palabra de la ciudad de Nazaret, que no
hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, hermanos, allí en la ciudad de Nazaret, donde Jesús vivió, porque ahí vivió parte de su vida, ahí donde su papá trabajaba de carpintero, ahí donde todo el mundo conocía a esa familia, allí no hizo muchos milagros, no porque Jesús no tuviera el poder de hacer milagros, ¿no? No fue porque no tuviera el poder, fue porque la gente de ahí no creía en él. La gente de ahí a lo mejor creía en otra cosa, pero no querían creer en él, no creían en él. Y ustedes saben que la fe debe ser voluntaria. No puedes forzar a la gente a tener fe en Jesús. La gente tiene que nacer de sus corazones. La fe tiene que nacer en el corazón de la gente. La fe debe nacer con sinceridad. La fe en Jesucristo no se puede forzar. Porque aunque alguien quisiera forzar esa fe, Jesús mira más allá de tu alma y de tu corazón. Jesús sabe si realmente tienes fe en él o no. Jesús sabe si estás mintiendo, si con tu boca dices tener fe pero no la tienes. Jesús lo sabe. Jesús lo sabe todo. A él no lo podemos engañar. Y él sabe donde hay un corazón que le tiene fe, y él sabe también donde hay un corazón que no le tiene fe. Él sabe cuando hay un corazón que solamente le tiene fe a él, pero él sabe también cuando hay un corazón que le tiene fe a él, pero también le quiere tener fe a otras cosas. Y ahí tampoco eso le agrada a Dios, ¿verdad? Porque ya dijimos que Dios quiere ser el único en nuestras vidas. Entonces, por eso, hermanos, dice que allí en Nazaret, en la ciudad de Nazaret, y miren, él era Jesús de Nazaret, porque él allí vivió. Pero ahí no querían creer en él porque decían, ay, ¿cómo va a ser el Dios si su papá es carpintero? Y lo juzgaban y lo minimizaban y hasta se burlaban de él. Y no, la gente no, simplemente no quería creer que él era el Mesías, el Dios verdadero. Por eso allí no hizo muchos milagros, lo acabamos de leer. Pero hoy, ¿verdad? Yo te felicito porque tú eres tú eres parte del pueblo que sí tiene fe. Tú eres parte del pueblo que sí tiene mucha fe. Tú no eres como los de Nazaret, como los de la ciudad de Nazaret. Tú eres de los que sí han puesto toda su confianza, toda su fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es por eso que en esta noche yo vine a anunciarte, tú sí vas a recibir milagros. Tu familia sí va a recibir milagros. Dale un aplauso en esta noche, porque tú sí eres de los que han creído en Jesús y no has dudado ni por un momento que Él te va a hacer el milagro y que Él te va a recompensar y que Él te va a ayudar en todo. Amén. Y hermanos, vamos a ver otro ejemplo también, ¿verdad? De cuando una persona no tuvo fe, ¿verdad? Yo quisiera que fuéramos ahí mismo en el libro de Marcos 9, 14 al 29. Marcos 9, 14 al 29. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice ahí: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma y le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de
¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él se quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Amén. Hermanos, estamos viendo un caso, ¿verdad? Un caso que no pudieron resolver los discípulos de Jesús. Ellos no pudieron sacar ese demonio de ese muchacho. Luego lo traen a Jesús, ¿verdad? Para que Jesús mismo lo libere y le haga el milagro a ese muchacho, a su padre, que era el que estaba pidiendo el milagro para su hijo. Pero hermanos, quiero que vayamos ahí al libro de San Marcos 9:22 y quiero que pongamos atención porque dice ahí, le dijo el papá del muchacho a Jesús, pero si puedes hacer algo, Jesús, por mi muchacho, por mi hijo. Marcos 9:22 le dijo, si puedes hacer algo. Hermanos, este padre de familia, ¿saben qué? No creía al 100%. Este padre de familia dudaba. Este padre de familia no dijo como el centurión, ¿verdad? Que el centurión luego se le miraba la fe, porque él dijo, tú di la palabra, Jesús, y mi criado va a sanar, va a estar sano, con que tú digas la palabra, él sana. Yo estoy seguro que él sana. O sea, ahí estaba la fe. Pero este padre de familia de este muchacho no tenía la fe al 100%, él como que dudaba. Porque dijo, si puedes, Jesús, si puedes hacer algo, si acaso puedes. Y cuando tú le dices a alguien, si acaso puedes, o sea, es como que a lo mejor sí puedes, como que a lo mejor no puedes. O sea, su fe no estaba firme. Su fe andaba ahí como que a lo mejor al 50%, no sé, pero como que dudaba. Por eso el mismo Jesús, ¿verdad? Ahí en Marcos 9:19 le dice, oh generación incrédula. Dice, oh generación incrédula, dijo Jesús, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Pero ¿a quién le estaba diciendo esto? Se lo estaba diciendo al papá del muchacho. Porque Jesús ya sabía que en el corazón de ese padre de familia no había una fe al 100% en Jesús. A lo mejor él creía en otra cosa. Por eso, como que el 50% de su fe estaba en Jesús y el otro 50% de su fe estaba en otra cosa, no sabemos. Pero no tenía una fe 100% puesta en Jesús. Por eso Jesús mismo le dice, pues incrédulo, ¿verdad? Y por eso vemos que ahí mismo, en Marcos 9:24 le dice, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. O sea, ahí mismo vemos cómo el papá de este muchacho reconoce que había incredulidad en él. Por eso le dice a Jesús, ayúdame en mi incredulidad. Quítame esta incredulidad, ¿verdad? Que me hace como que medio dudar de ti, Jesús. Y en esta hora, esto es lo que le está diciendo Dios a muchas personas, ¿verdad? Aquellos que andan como que dudando de Jesús, aquellos que a lo mejor no han recibido un milagro de Jesús
y a veces dudan, ¿verdad? Y a veces dicen, pero ¿por qué no me ha hecho a mí el milagro? ¿O por qué no ha hecho el milagro a mi hijo, a mi hija, a mi familia o en mi situación? ¿Por qué? Y muchas veces, hermanos, cuando Jesús a veces no ha hecho todavía el milagro en tu vida, muchas veces viene el enemigo y quiere hacerte dudar, quiere hacerte que tú pienses y que a lo mejor Jesús no puede, o que a lo mejor Jesús no quiere hacerte el milagro. Y entonces a veces a lo mejor le puedes decir a Jesús como este padre de familia, ¿verdad? En vez de decirle, Jesús, yo sé que tú me vas a hacer el milagro, solamente tócame y yo sé que voy a sanar, o yo sé que me vas a bendecir, ¿verdad? Y no, a veces le dices a Cristo como este padre de familia, ¿verdad? Le dices, bueno, Jesús, si quieres, si puedes, si acaso puedes, ay, si tú quieres. Y se lo dices como no creyendo al 100%, entonces se lo dices como dudando, como este padre de familia, ¿verdad? Y si ustedes observan, hermanos, los discípulos no pudieron echar fuera ese espíritu inmundo, ese demonio, pero no era tampoco culpa de los discípulos, porque los discípulos sí tenían fe. Tenían fe, pues si no, ¿cómo andaban con Jesús? No andarían con Jesús, ¿verdad? Si no tuvieran fe. O sea, ellos sí tenían fe. Pero aquí, ¿quién era el que le faltaba fe? El padre de familia. A él era el que le faltaba fe. Y por eso los discípulos no pudieron echarlo fuera. No por falta de fe en los discípulos, sino por falta de fe en el padre de familia. Y a veces, ¿verdad? Tú quieres un milagro en tus hijos, en tus familiares, pero tú eres el que necesitas tener la fe. Necesitas no dudar como este padre de familia dudó. Necesitas decir, yo sé que tú me vas a cambiar a mi hijo Jesús, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú vas a bendecir a mi hijo Jesús, a mi hija, yo lo sé. No tengo duda de eso. No le andes diciendo, ¿verdad? No, pues si quieres Jesús, si quieres cambiarlo, si quieres bendecirlo, si quieres ayudarlo. No, dile, yo sé que lo vas a hacer Jesús. Y te doy gracias. Es más, te doy gracias Jesús porque ya está hecho el milagro de mi hijo, ya está hecho el milagro de mi nieto, ya está hecho el milagro de mi familia, ya está hecho el milagro en mis finanzas, ya está hecho el milagro en mi vida, ya está hecha la sanidad de mi familiar, ya está hecha la sanidad en mi cuerpo, ya está hecho. Gracias Jesús, gracias, ya está hecho. Y aunque todavía no lo veas hecho, pero tú ya le estás dando gracias que ya está hecho. Y entonces Jesús se va a maravillar con tu fe. Va a decir, mira mi hija, ya hasta me está dando las gracias y todavía no le he entregado el milagro, pero ya me está dando las gracias. Que ya está hecho. Entonces, hermano, en esta noche yo quiero decirte, impacta a Jesús. Sorprende a Cristo con tu fe. Para que Él te diga como le dijo al centurión, grande es tu fe. Sea hecho como tú lo estás pidiendo. Para que Él te diga, como se lo dijo también a la hija de Jairo, ¿verdad? Y a la mujer del manto. Y ya para terminar, vamos ahí en Mateo 9:18. Mateo 9:18, y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Sea hecho como tú quieres. Sea hecho tal y cual tú lo estás pidiendo, mujer, porque grande es tu fe. Y lo vamos a corroborar ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 18. Amén. Amén. Aleluya. Y tú vas a ser como esta mujer, ¿verdad? Y Jesús te va a decir, oh, grande es tu fe, mujer. Y dice ahí en Mateo 9:18, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija,
tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Aleluya. Hermanos, entonces, fíjense qué grande era la fe de Jairo. Porque dice ahí, ¿verdad? La acabamos de leer, la escritura, donde dice que la hija de Jairo ya estaba muerta. Ya estaba muerta. No estaba enferma, ya estaba muerta. Pero cuán grande fue la fe de Jairo, que le dijo a Jesús: mi hija acaba de morir. Él no se estaba dando por vencido, ¿verdad? Y le dijo: mas ven, Jesús, ven, pon tu mano sobre ella. Jesús, pon tu mano sobre ella, aunque ya esté muerta, y ella va a vivir, ella vivirá. Y entonces Jesús se maravilló con esa fe, ¿verdad? Porque dijo: Jairo tiene mucha fe. Porque aún viendo muerta a su hija ya muerta ahí en su cama, él quiere que vaya y la toque, y él sabe, él cree firmemente que con tan solo tocarla ella va a resucitar. Y dice la palabra que así fue. Así lo hizo Jesús. Y aun cuando Jesús fue y la tocó, dice que se burlaban de él. Todos los que estaban ahí se burlaban. Ay, ¿a poco la va a tocar y va a revivir? Va a resucitar. Pues sí, hermanos, así fue. Y así hay mucha gente que se burla mientras tú le estás creyendo a Jesús. Sí, siempre va a haber esa gente que se burla, ¿verdad? Que dicen: ay, ¿a poco Jesús te va a venir a hacer un milagro? ¿A poco? Y lo dudan y no lo creen. Y se burlan, como se burlaron de Jairo, se burlaron del mismo Jesús cuando fue a tocar a la niña, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Pero que no te importe. Que no te importe si la gente se burla o no se burla, si la gente cree o no cree. Al cabo ellos no son los que van a recibir el milagro lo vas a recibir tú. Si ellos no quieren creer y quedarse sin milagros, allá cada quien escoge si quiere milagro o no. Pero que a ti nadie te robe tu fe, ni las burlas, ni las críticas, ni las personas que te dicen: hombre, mejor cree en otra cosa, ya no le sigas creyendo a Jesús, cree mejor en otra cosa. Mira, te voy a decir en otra cosa en que creas. No, hermano, tú no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, sigue caminando juntamente con Cristo, porque el Cristo que sanó a la hija de Jairo, la revivió, la resucitó, aunque ya estaba ella muerta. El Cristo que sanó a la mujer del flujo de sangre que acabamos de leer, el Cristo que sanó al siervo del centurión que también ahorita leímos en esta noche, ese mismo Cristo es el que te va a hacer el milagro a ti, porque tú le has creído. Así que dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Síguele creyendo, síguele alabando, sigue perseverando, ¿verdad? En la fe, en Cristo Jesús. Amén. Y nos vamos de la transmisión, pero les decimos desde aquí, desde Santa Catarina, Nuevo León, México, que Dios les guarde, que Dios les bendiga, y nunca pierdan la fe en nuestro Cristo, porque Él es el que hace los milagros y las maravillas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a orar, hermanos, vamos a orar ahora sí por las necesidades. Amén. Vamos a orar por este aceite de la unción para todo aquel que quiera pasar para orar por sus necesidades. Amén. Padre Celestial, en esta noche ponemos delante de tu